Bienvenidos. Hemos invitado a Alejandro Nató, que en estos días estaba con una serie de actividades en la Universidad Alberto Hurtado. Alejandro Nató es abogado, especialista en mediación, ha sido defensor del pueblo de Buenos Aires y experto en conflictos. ¿Cómo está, Alejandro? Muy bien, muy contento de estar acá, muy contento de compartir contigo. Conflictos. Conflictos hay en todos lados y por suerte hay conflictos. Si no hubiera conflictos, sería una sociedad que convalida un sistema con desigualdades y violencias muy profundos. Y los conflictos dan cuenta de qué tipo de sociedad tenemos. Es muy complejo hablar de la sociedad de hoy, pero queramos o no, algunos parámetros tenemos que tener como para poder decir que cada vez hay más tendencia al individualismo, cada vez hay más tendencia al ensimismamiento, que la sociedad de consumo que nos trajo la globalización llegó para quedarse y al mismo tiempo llegó para dejar a algunos afuera. Entonces, si hablamos de los de adentro y los de afuera, lógicamente los de afuera tienen derecho a ser. Y para poder ser, lo tienen que plantear en clave de visibilidad. Y esa visibilidad, si no es con conflicto, no es. Entonces los conflictos hablan no solo de la sociedad que tenemos, sino del estado de la sociedad también. El tema es cómo se manifiestan los conflictos. Sí, y hasta dónde pueden llegar los conflictos, porque los conflictos tienen determinado tipo de etapas y de llegar a situaciones violentas no es sano para la sociedad. O sea, el conflicto es una tensión o una fricción que muestra sanidad a mi modo de pensar el conflicto, de ver el conflicto. Pero cuando el conflicto toma cuerpo y embiste con violencia, yo creo que a partir de allí puede llegar a ser un flagelo o una sociedad enferma. Entonces, los que trabajamos en este campo para gestionar los conflictos, tramitar conflictos, abordar conflictos, que se puedan transformar hacia canales no violentos, lo hacemos específicamente para eso, para que los conflictos no lleguen a violencia. Está bien, Alejandro, pero muchas veces los conflictos se manifiestan en forma violenta porque hay un sistema o hay fuerzas que impiden que las personas se manifiesten o que esas manifestaciones tengan algún tipo de resultados que sean escuchados. Porque sí, cuando se dice que Latinoamérica es muy violenta, pero lo cierto es que hay estados muy violentos, hay sistemas muy violentos donde hay mucha segregación, estigmatización, muchas desigualdades, muchas faltas de oportunidades. Entonces, qué bueno que lo digas vos, porque en verdad es muy sano que desde los medios de comunicación se plantee uno de los temas que son más relevantes en uno de los continentes más injustos del mundo. Dentro de lo que puede llegar a ser la exclusión social o lo que es los grandes basurales que tiene la sociedad que tiene excluidos, requiere repensar o requiere de dispositivos que puedan llegar a plantearse cuál es el estado del Estado, cuál es la situación, el diagnóstico en el cual los estados hoy dan cierto grado de derechos o garantizan derechos a los ciudadanos. ¿Y qué tipo de ciudadanía existe? Porque una cosa es la ciudadanía civil, la ciudadanía urbana, y otra cosa es esa ciudadanía que están del otro lado del mostrador, esa ciudadanía que tiene que vivir de los restos de el sistema. Y cuando digo el sistema es porque el sistema también descartan las ciudades con desplazamientos, reterritorializaciones, con un espacio público exiguo, con un espacio público que termina siendo privatizado, con una visión, donde el espacio público rentable es privatizado, porque el otro sigue en manos del Estado. No, seguro. Es decir, sigue abandonado más bien. No, a ver, o con una especie de cosmética urbana. ¿Sí? Pero en definitiva, la cosmética urbana no hace el espacio público espacio público. Sí. El espacio público es donde se vivifica un lugar común, donde las personas se apropian y al mismo tiempo lo sienten como un lugar propio, lo sienten como un lugar para poder tener mayor ciudadanía,
donde la política, donde la ciudadanía convergen con una situación de posibilidad para poder esgrimir cultura, para poder esgrimir pero Alejandro, cuestiones de arte, para poder tener deportes, para poder estar, simplemente ser ahí en ese espacio público. ¿cuántos pobres hay en Argentina hoy? Y se habla de un 30% de pobreza. 30% de pobreza, es muchísimo. No, es bestial. Es muchísimo. A ver, Argentina es un país rico. No hay duda. ¿O no? Riquísimo. Es decir, no solo un país hermoso, con una producción cultural, etcétera, increíble, pero sino un país rico. ¿Cómo se puede explicar un 30% de pobres si no es por un sistema que es extremadamente violento? Sí, el tema es cómo se redistribuye la riqueza, por un lado, y por el otro también cómo... Es decir, a ver, cómo se incluye a la gente en sus capacidades para que sea parte del país. Sí, no porque solo... finalmente un pobre es alguien que la sociedad está dejando fuera. Bien. Sí, no solo cómo incluimos a la gente, sino también cómo los dispositivos que existen permiten que haya mayor tipo de redistribución de la riqueza. Cuando hablo de esto no es menor, porque hay algunos sectores que le van muy bien en la Argentina. Y esos sectores no solo tienen algunos beneficios propios, sino que también el propio sistema les da algún grado de ventaja comparativa. Por ejemplo, la soja, que no tenga retenciones dentro de lo que puede llegar a ser su ganancia para que sea redistribuida, hace que, si bien han bajado los precios de los commodities en el mundo, igualmente tengan pingües ganancias, y esas pingües ganancias terminan siendo riqueza para algunos, porque antes había muchos productores, ahora se ha concentrado hasta la cantidad de productores. Entonces cada vez va más concentrándose la riqueza en unos pocos, y esa redistribución de la que hablábamos se hace más compleja. Entonces, en definitiva, lo que hay que discutir cuál es el rol del Estado y hasta dónde determinado tipo de ventajas comparativas terminan siendo funcionales para los sistemas que toda la vida han tenido ese tipo de beneficios que el mismo Estado debería ser garante de la redistribución. Antes de empezar la entrevista conversábamos, o esta conversación, y hablábamos que cada vez los estados tienen menos peso. Es decir, que las grandes transnacionales y el desarrollo tecnológico, por otro lado, nos han llevado a una dinámica donde los estados cada vez, es decir, los estados, los dirigentes, los políticos, cada vez tienen menos peso. Sí, esto se nota de modo palmario en Europa, ¿no? Y ni hablar en América Latina, pero digo, en Europa como que la troika financiera internacional mostró que ellos mandan, y que en definitiva el Estado-Nación, a través de los presidentes o de los primeros ministros, no hacen otra cosa que administrar lo que queda del sistema de los bancos, de lo que queda de las políticas que se designan, que le imponen. Se designan en otros lugares, se definen en otros lugares, y cada vez esos lugares son más inacibles aparte, son menos tangibles. Entonces lo que antes era cara y contra cara de una materialidad que se podía llegar a discutir, hoy en día la contracara está tan lejos que nadie sabe contra quién tiene que luchar. Y entonces acá viene algo que no hay duda, que lo tenemos que poner arriba de la mesa, que es que el conflicto termina siendo parte también de este grado de imposición de designios de políticas que provienen de algún lugar que nadie sabe cuál es. Que en definitiva sí se sabe cuál es, pero que el Estado-Nación se ve absolutamente rebasado por esas decisiones. Entonces esa es la globalización en definitiva, ¿no? Bien, lo que pasa es que si un Estado se opone, bueno, pescan los fondos y los trasladan a otro país. Le pasó a Grecia, ¿no? Y se lo llevan a otro país, punto. Sí, claro. Por lo es decir, hoy en día, para un Estado o para un gobierno oponerse al sistema o simplemente tratar de controlar el sistema es muy difícil. Confrontar con el sistema. Sí, confrontar con el sistema. ¿Quién se atreva a confrontar con el sistema? Aparte, el sistema lo sanciona. Exacto. Y todo el contexto de naciones se pone de acuerdo en esa sanción. Que esto es lo peor, porque hay cierto grado de connivencia
entre la política que no puede con el sistema que sí puede. Entonces, la política que no puede, en definitiva, está siendo tan funcional al sistema que sí puede, que cualquiera de la política que no puede pretenda desenmarcarse, te remarca la política que no puede. Es decir, el sistema finalmente en este momento tiene a todos los políticos dentro de un marco que cada vez es más estrecho. Es más exiguo, cada vez es más exiguo. Entonces, ahí es donde aparece el Estado tratando de mostrar medidas efectistas, y en este mismo ejemplo voy a poner algo que tiene que ver con la política criminal. Se muestra, y a través de los medios se muestran acciones del Estado con criminales de poca monta o situaciones de la vida cotidiana, cuando en verdad los crímenes internacionales, que son gran parte de los negocios internacionales, como son inasibles, como el Estado no puede, como tampoco la seguridad, entre comillas, le llega a eso, hoy se muestra que la seguridad es la inseguridad de la persona que va por la calle, y entonces a partir de allí te podés poner a trabajar con el narcomenudeo, o te podés poner a trabajar con algún robo, pero ¿dónde está verdaderamente? Son como los grandes carteles. Sí. Esos grandes que carteles en definitiva denuncian al soldado, al microtraficante, para que los muestren y todo lo demás, y ellos quedan limpios. Sí, no hay duda. O el mismo sistema financiero internacional, que es el que hace el flujo de dinero de todo el circuito ilegal del dinero. Bueno, nadie, contra eso nadie pareciera ser que se quiere meter. En ese contexto, ¿qué hace la mediación? Sí, es casualmente... decir, trabaja para el sistema. ¿Cómo calza? Claro, qué bueno que lo traiga. Mira, yo hace 20 años que me dedico a trabajar en temas de gestión de conflicto, y a veces uno se pregunta si en verdad está trabajando para consolidar las bases que imprimen, sobreimprimen la reproducción del malestar de la época, o en verdad trabajás con algún sentido de transformación o poniendo al sujeto activo y colectivo en el centro de la escena. Y le das voces a todos los que tienen que tener voces, garantizás espacios de diálogo donde realmente puedan hablar aquellos que nadie los va a buscar. Y no es un instrumento más del sistema, porque pensándolo desde el punto de vista de lo que venimos hablando en el prólogo de esta cuestión de fondo que estás planteando, no hay duda que todo lo que desencaje hay que reencajarlo en nombre de un orden preestablecido para que todo funcione como tiene que funcionar, para que el sistema siga siendo el sistema. Entonces, si la mediación viene a ser un instrumento más de eso que teóricamente necesita el sistema para garantizar orden, o sea, barrios pacificados para que los boom inmobiliarios puedan llegar a ser, mediación en los desalojos en algunos lugares donde los bancos se tienen que reapropiar de las propiedades que en algún momento fueron hipotecadas o fueron dadas con créditos hipotecarios para que la gente pudiera acceder, y como cambió la dinámica, como pasó en España, bueno, usemos la mediación como para ver si cobramos más rápido, dicen los bancos. El diálogo minero para que el actor social a través del diálogo encuentre un lugar para poder competir contra lo que implica el poder de las empresas extractivas, que vienen con militarización, medios de comunicación, también algunas veces contaminación, o casi siempre contaminación y mano de obra explotada. O sea, todo esto que pareciera ser punto y contrapunto de lo que el sistema necesita, la mediación podría llegar a ser un espacio donde aquellos que no tienen voz la puedan llegar a tener. El tema es que hasta ahora muchos de los que forman parte de la instrumentalización del sistema encontraron también que los mecanismos dialógicos le pueden permitir a ellos llevar adelante su emprendimiento sin tener mayores costos. Entonces,
este lugar del tercero, que convoca a las partes, que pueda llegar a permitir que todo encaje bien, posiblemente termina siendo un instrumento de acción positiva para que aquellos que tienen la necesidad de llevar adelante ese emprendimiento lo puedan hacer sin ningún tipo de costo, como decía antes, pero el costo en definitiva sí existe. Sí. Existe para el actor social, que se encuentra cada vez más en una situación asimétrica con un tercero que le es funcional a aquel que ejerce el poder dominante. Entonces acá viene un paréntesis. El rol de la mediación no es ese, de ningún modo. Y si llega a ser ese, hay que cuestionarlo, porque en definitiva no es otra cosa que un instrumento del capital. No es otra cosa que un instrumento de una acción que está haciendo daño. Está haciendo daño para poder oprimir cada vez más al actor social, para poder acallar cada vez más a aquellos que tienen la necesidad de hacer valer su voz, de no darle el lugar que tienen que tener a aquellos que buscan un lugar a través de la mediación, porque la mediación en definitiva puede servir para coser fragmentos, para revincular, para recuperar la memoria histórica, para poder revalorizar el lugar de aquellos que no tienen un lugar. O sea, ahora, ese es el rol de un tercero. Por eso está bien que ese rol sea promovido por algunos espacios que también tienen en cuenta los derechos humanos, por algunos espacios que también tienen en cuenta que hay un ciudadano activo y que hay que ir a recobrar la palabra de ese ciudadano activo. Alejandro, tú has sido defensor del pueblo, ¿no es cierto?, en la ciudad de Buenos Aires. Pero si los poderes cada vez son más lejanos, porque finalmente el representante de la empresa es un representante, o todas estas presiones de las que hablábamos recién respecto a los gobiernos, a los estados, etcétera. Finalmente, ¿cuál es el interlocutor? ¿Con quién uno se está enfrentando cuando además estamos inmersos en un sistema que fagocita todo? Es decir, donde lo que uno haga, finalmente lo transforman en producto de consumo y se lo apropian. Sí, por eso es decir, donde realmente lo que queda afuera es lo que está afuera, es lo que no tiene capacidad económica, no tiene ningún tipo de poderes. Por eso yo creo que estos mecanismos sirven para incorporar al que está afuera. Pero incorporarlo para que funcione en el sistema. No, incorporarlos para que puedan tener un lugar, para que puedan recobrar un lugar con derechos, un lugar con una acción, un lugar donde se revalorice su visibilidad. Hay muchos que ya... A ver, yo hago un cuadro de situación que digo que la dualidad social y la diversidad hoy nos trae aparejada una democracia de mala calidad. La diversidad como tal, donde ponen los miedos como un producto de la etapa, donde se pone la paranoia de la otredad como que hay otros que nos pueden hacer daño en vez de pensar en comunidad de convivencia, y por otro lado el excluido del sistema, hace que muchos de ellos incluso queden desenmarcados de lo que puede llegar a ser la vida democrática. Entonces, ¿cómo devolverle un lugar de ciudadanía a esas personas que las descartó el sistema? Y es aquí donde encuentro que si el rol de una intervención en cualquier tipo de conflicto es para remarcar el conflicto buscando a aquellos que quedaron afuera y dándole lugar adentro, me parece que ese lugar del tercero es muy valioso dentro del sistema democrático. Ahora, cuando es reproducción del sistema, me parece que puede llegar a hacer daño, porque no hace otra cosa que convalidar que el que está afuera sigue estando afuera. Por eso, vuelvo sobre lo mismo. El actor social, cuando recobra vida en un espacio de lucha, en un espacio de construcción colectiva y se plantea en el escenario público con esa vivificación de la escenificación de la protesta, y a mí me parece que cualquier tercero que se introduce en un conflicto no solo tiene que revalorizar esa existencia, sino también tiene que garantizarle que el lugar que ya tiene ganado por la lucha, ese es un lugar que tiene que ser respetado por el sistema. Entonces, si ese tercero entra con valores, esa persona que se introduce en un conflicto a colaborar en el conflicto entra con valores que no son neutros, que no es asepsia, porque teóricamente hay una asepsia preestablecida. Ese lugar con valores sirve como para poder
garantizar lugares a aquellos que el sistema dejó afuera. Tomando lo que planteas, cuando tú hablas de valores, los valores de la mediación, los valores que hay en los derechos humanos, ¿no es cierto?, ¿calzan con los valores del sistema? ¿Calzan con los valores de la globalización, de las transnacionales? Sí, a mí me parece que la globalización lo que hace es dejar un subproducto en la sociedad que tiene que ver con esto que decía antes del individualismo, de la sociedad de consumo, de cada uno en la suya, de no te metas en mi mundo si mi mundo me va bien. Es que no te metas en mi mundo si me va bien en el mundo. Sí, claro. O sea, déjame ser, y esto forma parte de lo que llaman libertad. Claro, libertad de los integrados, porque cuando tenés que convivir con el desintegrado, creyendo que está afuera, no está afuera, también el descartado está adentro. Y esos descartados que están adentro, creo que forman parte del valor de cualquier sistema de derechos humanos. Hoy los derechos económicos, sociales y culturales que tiene que garantizar el Estado no son una carta de buenas intenciones. Y los Estados no pueden dar la espalda a un plexo normativo que está vigente para todos los sistemas de convivencia que tienen que existir. No debieran, pero pareciera ser que hay un poder que es más fuerte que el sistema de derechos. Entonces, cuando vos decís los valores, yo creo que los valores es recobrar los derechos que tienen las personas. Sí, porque a ver, si uno ve Latinoamérica, desde México a Chile y Argentina, sí, tenemos dos características en común. Yo no sé si los derechos, etcétera. Tenemos dos características en común. Una, que fuimos todos colonizados. Esa es la primera. Sí. Y la segunda es la exclusión social que existe en todos nuestros países. A ver, ya estábamos en un continente que no era particularmente pacífico. Llegaron los españoles que, no digamos que eran pacíficos tampoco, es decir, que agregaron y sumaron mucha violencia. Pero hoy en día estamos en un continente que tiene muchos recursos naturales, es decir, las capacidades de las personas, sus culturas que son de una riqueza extraordinaria, y tenemos un resultado que es bestial. Es decir, si los niveles de pobreza y exclusión en Latinoamérica son escandalosos. Sí, así todo. Es decir, si uno ve, es decir, lo que pasa, no sé, en Guatemala, los niveles de pobreza, de desnutrición, la inequidad que hay en todos los países latinoamericanos es... A ver, ¿qué país se salva? No, yo creo que hay un deber moral y ético que hay que replantearlo en América Latina también, que tiene que ver con los niveles de corrupción de los gobiernos, que tiene que ver con la facilidad que le dan los gobiernos a la concentración de la riqueza en cada uno de los países, y que tiene que ver con también el nuevo modo de la globalización de introducirse dentro de lo que es América Latina con las transnacionales, que tratan de llevarse todo lo que pueden con la menor cantidad de costos posibles. De coimas posibles. Sí. ¿Ah? Bueno, está bien, vos lo dijiste, yo hablé de costos. No, yo lo digo. Dentro de los costos puede entrar también esa barbaridad que tiene que ver con el soborno. Perdón, había algunas transnacionales que tenían eso dentro de sus costos. Bueno, ¿no? pero miremos Brasil. Brasil acaba de estallar por todos lados desde el punto de vista de lo que implica el sistema político en función de la corrupción. Y aparece un poder judicial emergiendo como si fuera el adalid de la solución del imperio de América Latina. Y la verdad es que no es otra cosa que también funcional al sistema, el Poder Judicial en este momento, que hace que en definitiva las piezas se den vuelta, porque sigue el Congreso manejado por las 4B, que bola, buey, bala y bata, que son los lobbies que existen en el Congreso. Esto es el fútbol, la iglesia, la bala de la criminalidad y el buey del campo. Digo, los lobbies siguen estando dentro de la lógica del poder y las prácticas no han terminado. Uno puede decir, bueno, el tema Odebrecht, el tema Lavallato, el tema Petrolao, han puesto en vilo toda la clase política. Bueno,
Y la moralidad debería ser la conclusión, o sea, la ética en el poder debería ser la conclusión. Ahora, ¿quién garantiza que el paso que sigue a todo esto es la ética en el poder? Porque si la ética en el poder termina rompiendo dinámicas que le permiten que los que concentran riqueza sigan concentrando riqueza, seguramente no va a ser la conclusión de todo ese problema en Brasil. Entonces yo creo que la gente en la calle, en clave de conflicto, al mismo tiempo el espejo que espeja mal los modos en que se viene haciendo las cosas dentro de cada uno de nuestros estados, hace que tenga que haber un replanteo de la cuestión moral dentro de lo que es el ejercicio del poder. Y esto no es un tema menor. Esto no es un tema menor. No es un tema menor tampoco que nos estén gobernando empresarios en toda América Latina. Y habla a las claras de qué tipo de perfil la gente opta por buscar como gobernante, porque en definitiva lo elige la gente también, lo elige el pueblo. Porque después de tanto pregonar, la gente cree que las cosas pueden chorrear. Entonces, si tiene un empresario arriba, quizás algo les llega. Pero el derrame nunca derramó. O sea, en el neoliberalismo, que fue la panacea de la propulsión del derrame, se mostró que hubo neoliberalismo en toda América Latina y no hubo derrame. Perdón, el derrame fue para la concentración de la riqueza. O sea, perdón, cada vez hay más concentración. Claro, al revés. claro. Y va a seguir creciendo teóricamente si el sistema sigue consolidándose como se está consolidando. Alejandro, antes que me dé una úlcera, ¿me puedes dar algo positivo? Sí. Es decir, ánimo. A ver, ¿por dónde uno se puede animar? Porque con esta conversación... No, está bien, pero vos llevaste la conversación a este lugar. No, tú partiste hablando de los conflictos y fuimos caminando. Está bien, transitamos juntos. No te voy a echar la culpa. Hemos transitado juntos este lugar. En un camino muy poco esperanzador. No, yo tengo una frase que dice que en el mundo en el que vivo es muy difícil ser positivo, pero todavía tengo esperanza. Y la verdad es que yo soy de esos que todavía tiene esperanza que haya una verdadera conciencia social que pueda ser contrapunto de todo este gran sistema que en definitiva está haciendo crisis por todos lados. Crisis de gobernabilidad, crisis de credibilidad, crisis de gobernanza en sí, de lo que tiene que ver con la incorporación de los sectores que están fuera del sistema dentro del sistema. Entonces creo que hay un hartazgo social por un lado y creo que por el otro lado también hay cierto grado de reclamo y de exigencia para con el poder que está cambiando la lógica del poder. Yo tengo la impresión, Alejandro, que efectivamente el sistema hace agua por todos lados, pero que esos mismos que están arriba aprovechan toda esa agua. Sí, pero es decir, hasta el problema de la frase que yo dije, que vos no tenés esperanza. Claro, de lo que yo he dicho, que todavía tengo esperanza, vos pareciera ser que con esto no tenés esperanza. Yo sí sigo diciendo, a mí me parece que hay un grado de ebullición social que está dando cuenta que así las cosas no están bien y que puede desde la exigibilidad cambiar la dinámica del poder. Esto lo voy a decir yo. Yo tengo esperanza en que la rabia pueda ser bien canalizada. Bueno, de eso estamos hablando. ¿Sí? De eso estamos hablando. ¿De qué sí. cosa? Que esta ebullición social que existe, que es en clave de indignación, de bronca, tenga una potencialidad que el cauce que lleve sea para cambiar la dinámica y la lógica del poder de hoy en día. Gracias, Alejandro. No, gracias. Es que era lo que yo quería escuchar. Bueno, muchas gracias por estar aquí y siempre muy agradable conversar contigo. No, para mí es un encanto poder conversar con vos. Un gusto Gracias. enorme.